y violencia. Los menores deben estar en compañía de los padres o un adulto responsable. Contiene sistema closed caption. Este programa fue financiado con recursos del Ministerio de las TIC. La noticia del momento es la confirmación por parte del ministro de Defensa, Diego Molano, de la muerte de alias Romaña, integrantes de la disidencia de las FARC. Romaña habría sido dado de baja en un ataque en Venezuela. Según las autoridades, el exguerrillero es el responsable de las pescas milagrosas realizadas por las FARC en los años 90. De esta manera, vamos con nuestros titulares. Lideresa LGBTI de Santa Marta fue asesinada mientras celebraba la Noche de las Velitas. En abril de 2020 había sido víctima de un atentado. A pesar de las campañas y las sanciones, la Noche de Velitas dejó varias personas quemadas. Autoridades afirmaron que en lo corrido de diciembre 150 personas han resultado heridas. La Noche de Velitas en Bogotá dejó como resultado 12 personas quemadas por manipulación ilegal de pólvora. 5 de ellas son menores de edad. Información en minutos. En el Valle del Cauca, 13 personas, entre ellas 6 menores de edad, han resultado quemados por pólvora. Los detalles en minutos desde la capital vallecaucana. Farmacéutica Pfizer dice que tercera dosis es necesaria para combatir la variante Omicron. Olaf Scholz es el nuevo canciller alemán. Fue elegido hoy en el Bundestag. En la ceremonia, Angela Merkel fue despedida entre aplausos. Información del mundo en RTVC Noticias. Inició la fecha 4 de la Liga Colombiana. En la sección deportiva les contamos cómo le fue a Pereira en su visita a Barranquilla. No es noche de alcohol, es el más reciente villancico de la banda Toro Calimán. Detalles de su nuevo lanzamiento al final de la emisión. Buenas noches, bienvenidos a RTVC Noticias, conectados 24/7. Continuamos con la noticia con la que abrimos nuestra emisión, la muerte de alias Romaña. El ministro de Defensa confirmó que fue abatido en un combate diferente al de la muerte de alias El Paisa. Damaris, es que además el funcionario también afirmó que la muerte de El Paisa fue con explosivos y por deudas de narcotráfico. Colombia ha quedado libre de 2 símbolos del mal que pertenecían a las FARC, alias El Paisa y alias Romaña. De esta forma, el ministro de Defensa confirma la muerte tanto de alias El Paisa como de Romaña, uno de los guerrilleros más temidos y sanguinarios de las antiguas FARC y ahora disidencias. Es recordado por las llamadas pescas milagrosas en los años 90, en las que realizaba secuestros masivos en las carreteras colombianas. Siendo comandante del Frente 53 de las FARC, se tomaba la vía Bogotá-Villavicencio para hacer reclutamientos forzados. En su prontuario aparecen 51 procesos por secuestro, 37 por actos terroristas y 38 por rebelión. Hace más de una década, Estados Unidos ofrece una recompensa de $2,5 millones. Hoy el ministro Molano afirma que habría sido abatido en Venezuela, pero en otro ataque distinto al que le dio de baja alias El Paisa, otro cabecilla de la segunda Marquetalia que está muerto. Por información de inteligencia, en la frontera de Colombia, de fuentes de la segunda Marquetalia, las autoridades han determinado que estos 2 criminales dejaron de operar por confrontaciones que se presentaron en eventos independientes en diferentes regiones de Venezuela. En el caso de alias El Paisa, con alias Lulo, en desarrollo de diferentes actividades, fueron abatidos en una confrontación con explosivos. En el caso de alias Romaña, en un sitio diferente de Venezuela, confrontaciones también llevarían a su muerte. Rentas criminales y disputas del narcotráfico serían las causas de las emboscadas que, según las autoridades, se estarían presentando entre los mismos grupos de disidencias de las FARC. Y en Santa Marta, la lideresa social y defensora de derechos humanos de la comunidad LGTBI, Cristina Cantillo, perdió la vida cuando, según testigos, 2 hombres en motocicleta le dispararon mientras disfrutaba la noche de velitas con su familia. Versiones preliminares indican que 2 hombres en moto llegaron hasta la casa de Cristina Cantillo, ubicada en el barrio Ondas del Caribe en Santa Marta, y le dispararon en repetidas ocasiones. Pese a que fue trasladada de inmediato a la clínica de Los Nogales, murió.
Asume la investigación una fiscal destacada para estos casos especiales, como también se sumará el apoyo del Cuerpo Especial o élite de la Policía Nacional. El gobernador del Magdalena convocó a un consejo de seguridad en el que cuestionó a las autoridades. Organicen turnos nocturnos, no dejen a las personas expuestas, porque yo estoy seguro que si Cristina tiene a su esquema ahí, eso no hubiera pasado. 3 días antes, la líder social publicó en su cuenta de Facebook que había sufrido un percance en el vehículo en el que se transportaban sus escoltas. Al parecer fue una falla del vehículo, no fue un atentado, aunque las autoridades no descartan que alguien le hubiera hecho algo al vehículo fuera de mi casa. Cristina se desempeñaba como la directora de la Fundación Calidad Humana. Y es que a 162 asciende el número de líderes sociales, comunitarios y defensores de derechos humanos asesinados este año, según Indepaz. La ONG rechazó el crimen de la líder LGBTI. Según Indepaz, desde noviembre de 2016, mes en el que se firmó el acuerdo de paz con la extinta guerrilla de las FARC, han sido asesinados en el país en 1.276 líderes sociales, comunales y defensores de derechos humanos. Lo que indica que son insuficientes las medidas de protección individual mientras no se tenga una política de seguridad integral. La ONG rechazó el asesinato de la lideresa LGTBIQ Cristina Isabel Cantillo en Santa Marta. La lideresa había sido amenazada por un grupo armado que actúa en la zona y en el mes de abril sufrió un atentado, a pesar de contar con un esquema de seguridad. Este año Indepaz ha documentado 162 asesinatos de líderes sociales, comunitarios y defensores de derechos humanos en todo el país. La ONG pidió acciones integrales a las autoridades en los departamentos de Cauca, Nariño, Antioquia, Chocó y Putumayo, en donde se han concentrado la gran mayoría de estos crímenes. En otras noticias, familiares de víctimas de desaparición forzada y el colectivo Fals Borda le pidieron a la JEP abrir un macrocaso para investigar la desaparición de más de 8.000 personas en 3 departamentos de los Llanos Orientales. A través de un informe fueron documentados más de 140 casos en los que integrantes de las fuerzas militares y grupos paramilitares habrían participado. En los Llanos Orientales, familiares de víctimas de desaparición forzada durante el conflicto armado pidieron a la JEP asumir las investigaciones. Lograr que haya una verdad, que sepamos qué pasó con nuestros familiares desaparecidos, que haya justicia. Según registros del Centro Nacional de Memoria Histórica, en Meta, Guaviare y Casanare hay 8.288 personas víctimas de desaparición forzada entre 1958 y 2016. El colectivo Fals Borda ha documentado 145 casos de víctimas. Las fuerzas militares y los grupos paramilitares llegan con los denominados informantes, quienes señalan a las víctimas de ser de tener algún tipo de vínculo con la guerrilla de las FARC. La JEP anunció que llevará el informe presentado por el colectivo Fals Borda al macrocaso con el que se investigan estos crímenes durante el conflicto armado. Un avance grande, porque no solo nos quedamos con las versiones voluntarias de los victimarios, con los informes institucionales, sino que se va completando esa otra verdad, que es la verdad de las víctimas. A nivel nacional, las cifras de desaparición forzada durante el conflicto llegan a 80.455 víctimas. En noticias de nuestro país, según el reporte de la Policía Nacional, ya son 150 las personas lesionadas con pólvora en lo que va corrido de diciembre. Solo anoche, en la celebración de velitas, fueron reportadas 94 víctimas, entre ellas menores de edad. Las autoridades continúan con operativos de control para evitar la comercialización ilegal de material pirotécnico. Aunque hay una tendencia a la baja de más del 50%, en Colombia se siguen reportando heridos por manipulación de pólvora. En 8 días de diciembre ya son 150 las personas lesionadas. 2 personas han fallecido este mes por accidentes con material pirotécnico. Solo en la noche de celebración de velitas fueron atendidos 94 casos de quemados. Los 12 casos se presentaron en Bogotá, Risaralda, Caldas, Pasto, Cúcuta, Santander, Medellín, en la ciudad de Ibagué, en Risaralda, Caldas y Antioquia. El 7 de diciembre del año pasado fueron 72 los quemados con pólvora. Las autoridades están haciendo controles para impedir la venta ilegal de estos elementos. En lo que va de diciembre han sido incautadas 2,5 toneladas. Se generan 2.485 órdenes de comparendo, de las cuales 177 corresponden a la manipulación de material pirotécnico
y se realizaron 1.384 planes contra el licor adulterado, de lo cual ha arrojado 846 botellas de licor irregular. En más de 1.700 operativos, la policía ha encontrado material pirotécnico que ha sido transportado en camiones, camionetas y motocicletas. La cual es de juegos pirotécnicos. Y hasta conductores de bicicletas han sido sorprendidos transportando la pólvora, como este que carga en su espalda voladores a plena luz del día y exponiendo a quienes transitan a su alrededor. 7:09 de la noche, momento de hacer una ronda por diferentes partes del país y en las que la pólvora dejó lesionados. Iniciamos con Bogotá. Laura Rojas, buenas noches. ¿Cuántas personas resultaron heridas? Lina, Damaris, televidentes, ¿qué tal? Muy buenas noches. Yo los saludo con noticias no muy alentadoras. Nosotros hemos puesto la lupa al informe que ha entregado todos los días el Instituto Nacional de Salud sobre quemados. Y mire, la situación en Bogotá, ayer a las 12 de la tarde no se registraba ningún caso de quemados. Lamentablemente, en la noche de velitas, la cifra ascendió a 12 personas que manipularon pólvora y resultaron quemadas. Lastimosamente, 5 de ellos son niños. Esto, por supuesto, ha encendido las alertas en las autoridades para evitar el uso indebido de estos juegos pirotécnicos. Nosotros también nos unimos precisamente a este llamado y precisamente nos encontramos a esta hora en el Jardín Botánico, donde se le rinde un homenaje al Pacífico colombiano para que estas Navidades sean celebradas en familia. A continuación, el informe sobre la situación de quemados en Bogotá. 7 mayores de edad y 5 menores resultaron quemados en la cara y en los brazos por manipular pólvora. Las autoridades indicaron que la cifra se redujo en 3 casos en comparación con el año 2020. Y el llamado es insistente por parte de la Policía Nacional. No permitir que nuestros niños, niñas y adolescentes usen o manipulen pólvora para divertirse. Eso sí es una responsabilidad directa de los padres. En las redes sociales, cientos de personas manifestaron el descontento por el uso indebido de los juegos pirotécnicos. Las mascotas también resultaron afectadas. No dejemos que nuestros niños y niñas manipulen pólvora. Dejemos esta tarea para la celebración en manos de las personas especialistas en el tema. Las localidades de la ciudad en las que ocurrieron los accidentes fueron Engativá, con 4 reportes, seguida de Usaquén y Usme, cada una con 2 casos. Por otro lado, según las autoridades del Atlántico, 5 adultos y un menor tuvieron quemaduras en la noche de velitas. María José Martínez, la saludamos para preguntarle qué medidas serán tomadas para evitar estos accidentes. Buenas noches, televidentes. A esta hora los saludo desde la Plaza de la Paz, el lugar donde ayer 2.000 atlanticenses celebraron la Noche de Velitas con una programación variada, entre ellos 700 artistas de los 22 municipios del Atlántico. Y las autoridades departamentales, teniendo en cuenta el registro que se presentó la noche de ayer y también en lo que va corrido de diciembre, que ya se asciende a 8 quemados por pólvora, ha dicho la Secretaría de Salud que hasta el momento va a seguir trabajando articuladamente con las alcaldías municipales y va a intensificar los controles para determinar los puntos de venta de pólvora y también de licor adulterado. Veamos el siguiente informe. El balance que deja la noche de velitas en los municipios del Atlántico es de 5 adultos y un menor de edad lesionados por manipular pólvora. Todos los elementos de pólvora son riesgosos para los menores, no solo por el riesgo de quemadura, sino también por el riesgo de intoxicación. La Policía Metropolitana de Barranquilla incautó elementos pirotécnicos en el centro de la ciudad, sancionó a 2 personas que estaban expendiéndolos y capturó a 11 personas. 3.000 elementos pirotécnicos que fueron incautados. Se produjeron 13 capturas por diferentes contravenciones penales. Aunque hubo afectados en el departamento, en la capital las autoridades no reportaron quemados. En diciembre se enciende la vida para todos los barranquilleros, pero queremos hogares sin quemaduras por pólvora. Según cifras oficiales, Baranoa fue el municipio más afectado durante esta festividad con 2 casos, mientras que en Polo Nuevo, Malambo, Santo Tomás y Soledad se reportó un caso respectivamente. Gracias, María José. Y en el Valle del Cauca ya van 13 casos de quemados con pólvora. 8 de ellos sucedieron la noche de ayer. Carlos Gutiérrez, buenas noches. ¿Cuántos menores resultaron afectados?
Muy buenas noches. Pues fueron 6 menores de edad que resultaron quemados por pólvora durante la celebración del Día de las Velitas en varios municipios del Valle del Cauca. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Regional Valle del Cauca pues va a iniciar una serie de procesos en contra de los padres, el restablecimiento de los derechos. A pesar de esta cifra, las autoridades reportan que hubo un buen comportamiento en toda la región durante ese día. Sin embargo, se insiste en el llamado para que en el resto de la temporada pues no se utilicen estos juegos pirotécnicos. Entre los quemados hay 6 menores de edad. Según el reporte de la Secretaría de Salud del Valle, los casos se presentaron en Cali, Florida, Tuluá, La Victoria y Bogotá. En total son 13 personas lesionadas. Estas son unas cifras lamentables que afectan la vida de las personas que han recibido este tipo de quemaduras, que les afectará el diciembre a todas las familias. El gobierno departamental, a través de circular, recomienda el apoyo a las autoridades locales para que restrinjan la comercialización de pólvora en los municipios. Se invita a los alcaldes y alcaldesas de los municipios del Valle del Cauca a tomar medidas de control y vigilancia intensificada sobre la producción, almacenamiento, comercialización, transporte y uso de la pólvora. De las personas lesionadas, 5 presentan quemaduras en miembros superiores, una persona con lesiones en tronco y genitales, otra con quemaduras en la cara, cuello y cabeza, y un individuo presenta lesión ocular. Evitar la pólvora por nuestros hijos, por nuestros niños, por la naturaleza, por el bienestar y tranquilidad de todos. En la misma fecha, en 2020, fueron 11 las personas lesionadas con pólvora en el Valle del Cauca. Carlos, muchas gracias y recordemos que estos artefactos solo deben ser manipulados por expertos. Por el otro lado, en Tolima es el departamento con más casos de quemados por pólvora en lo que va de diciembre, con 13 personas afectadas. El segundo, lamentablemente, es Antioquia. Daniel Cañas, lo saludamos para preguntarle cuántos casos de quemados en el departamento han sido reportados hasta ahora. Adelante. Lina, ¿qué tal? Buenas noches para usted y para todos los televidentes. Pues yo los saludo hoy desde el sur del Valle de Aburrá, exactamente en el municipio de Sabaneta, donde pueden ver ya se encendieron las luces de los alumbrados navideños, las que sí deben encenderse y no la de la pólvora, porque el balance de las autoridades no es muy positivo durante este Día de las Velitas, pues se reportaron o se registraron 9 nuevos casos de quemados por pólvora en el departamento de Antioquia, de los cuales 4 corresponden a la capital de este departamento, en la ciudad de Medellín. Pues bien, las autoridades dicen que igual hay una leve disminución, un 23% menos con respecto a esta misma fecha en el año pasado. Esto es lo que dice. Son 9 los casos nuevos en diciembre y 17 si se suman los demás casos de este año. Preocupa que en menos de 10 días van 4 en la capital de Antioquia. Se trata de 2 adultos de 30 y 35 años respectivamente y 2 menores de 14 años, uno con estallido de chorrillos que tenía en el bolsillo del pantalón que le produjo lesiones en el miembro inferior izquierdo. Según las autoridades locales, el 88% de los quemados fueron por manipulación de la pólvora, el otro 11% son observadores. Esperamos que en las fechas que siguen no tengamos que atender personas lesionadas por pólvora y que sigamos festejando la Navidad y el Año Nuevo sin el uso de este elemento. En lo que va de diciembre, la Policía Metropolitana ha impuesto 88 comparendos por el uso indebido de la pólvora y se ha incautado más de 1.200 kilos de material explosivo para la fabricación de fuegos artificiales. Y a las 7:18 cambiamos de tema porque conocimos el lamentable relato de Gustavo Berbel, una víctima más del hurto en Bogotá. Mientras transitaba por la calle 26, 2 ladrones lo atacaron con cuchillos, le propinaron varias puñaladas y le robaron su bicicleta. Dice que está vivo de milagro. Gustavo Berbel convirtió la bicicleta en su principal vehículo de transporte. Jamás se imaginó que por preferir este método de movilidad, su tranquilidad se vería afectada. Se me abalanza y me tumba. Yo lo que hago es abrir los brazos. Le digo, no me hagan nada, no me hagan nada. Y el tipo me dice, chamo, tal por cual. Y se me abalanza y me manda las 2 puñaladas. No es la primera vez que es víctima de atraco. En este caso tuvo que pasar por un quirófano. Sigue el sangrado, entonces me dice no hay nada que hacer, usted ha sido muy guapo porque eso fue toda la carne viva, como se dice, toca subirla inmediatamente a cirugía. Me citaron para el día viernes en la URI para hacer la denuncia porque esto hay que denunciarlo, porque no nos podemos quedar callados. La víctima se recupera en su casa en compañía de su esposa. Él afirmó que seguirá buscando la forma más segura de movilizarse en Bogotá.
Y fue desmantelada una banda de extorsionistas que a través de videos enviaba por WhatsApp amenazaba a comerciantes de Bogotá y Cundinamarca. Los operativos se llevaron a cabo de manera simultánea en el sur de la capital. Ya que necesitamos una colaboración de usted, mijo. Y si usted no colabora, ya sabe lo que le va a pasar, pues. Con este tipo de videos amenazantes, la organización Los Jayco cobraba extorsiones a comerciantes de Ciudad Bolívar y Chapinero en Bogotá y el municipio de Zipaquirá en Cundinamarca. 4 integrantes de la banda fueron capturados. Alias Víctor estaba encargado de conseguir información sobre los comerciantes que serían extorsionados. Barbas, además de recolectar información de los afectados, se encargaba de conseguir armas y grabar videos. Con armas y municiones grabadas en video, los intimidaban y hasta disparaban en los locales comerciales para amedrentarlos. Les imputaron los delitos de concierto para delinquir y extorsión agravada. También fue capturado alias Jaime, quien sería el responsable de retirar los dineros consignados producto de las extorsiones. El Gaula insistió en que a través de la línea gratuita 165 las personas víctimas de extorsión pueden hacer las denuncias. Cambiamos de tema. El presidente Iván Duque destacó la ayuda del gobierno de los Estados Unidos en la lucha contra la pandemia. El primer mandatario destacó en el encuentro del Grupo de Trabajo del Atlántico la donación de vacunas y de insumos médicos que han permitido fortalecer el sistema de salud. Según el gobierno nacional, se espera que el país cierre con un crecimiento económico del 9%, lo que demuestra el gran avance en materia de reactivación económica. Fortalecer la inversión, tenemos que tener licitaciones de 50 proyectos, megaproyectos en los siguientes meses. Queremos que las empresas norteamericanas vengan y participen. Tenemos que hacer muchísimo trabajo juntos en la agenda del cambio climático. Y ahora es momento de revisar las cifras COVID en el país, porque hoy se reportan 1.915 casos nuevos. Asimismo, 55 personas fallecieron a causa de la enfermedad en las últimas horas. Y por su parte se reportan 12.442 casos activos. Ahora es momento de revisar cómo avanza la vacunación. Por su parte, existen 59.350.713 dosis aplicadas. Con esquemas completos ya se ajustan 25.520.817 y por su parte 2.006.277 son las dosis de refuerzo que se completan. En las últimas horas también llegaron al país 500.000 dosis de Janssen y 200.000 dosis de Pfizer. Omicron sigue siendo primero en el orden del día de los gobiernos en instancias internacionales. Reino Unido reimpuso el uso de cubrebocas en espacios interiores, el teletrabajo y exigió pasaportes sanitarios para acceder a lugares como clubes. Si justo ahora existe algo transversal a nivel mundial, aparte del COVID, es el antídoto que lo combate. La efectividad de estos frascos es una duda recurrente globalmente. Por ejemplo, Pfizer y su aliado alemán BioNTech confirman que ni una ni dos, sino una tercera dosis con su vacuna es la que ofrece una protección de 25 veces más niveles de anticuerpos contra Omicron, la nueva variante del virus. Pero, eficaces o no, el debate abierto en distintas partes del mundo es sobre la obligatoriedad de las vacunas. La ONU lo desincentiva. Bajo ninguna circunstancia la gente tiene que ser vacunada a la fuerza. Cuando se apliquen sanciones, tienen que ser proporcionales y estar sujetas a la revisión de la justicia. Pero sin importar la latitud, el denominador común son las vacunas. Pero lo que fluctúa es el ritmo y acceso a esas inmunizaciones. Y en Noticias del Mundo les contamos que llevando a 3 partidos políticos para conformar su gabinete, algo que no se veía desde los años 50, Olaf Scholz se convirtió en el nuevo canciller de Alemania. Así es, Lina, y el fin de la era Merkel inició con anuncios de este socialdemócrata, que fue felicitado por potencias como Estados Unidos, Francia y Reino Unido. Glück für Ihre Aufgabe. Así se ve el inicio del nuevo capítulo que empieza a escribir Alemania. Pisando firme, con una alianza histórica, este socialdemócrata de 63 años es a partir de hoy el nuevo canciller, dando inicio a la era Scholz. Un pacto con la bancada verde y liberal, algo pocas veces visto, y hacerse hoy
a 395 votos en el Bundestag le bastaron para llegar a serlo. Olaf Scholz recibe la batuta de una de las mujeres más importantes y de mayor influencia en Europa y el mundo. Estimada señora Merkel, estimada señora canciller, me gustaría agradecerle el trabajo que ha realizado durante los últimos 16 años. Creo que se puede decir con gran precisión y exactitud que ha sido una gran canciller de este país y que ha hecho grandes cosas. Y sí que lo fue. Angela Merkel desde 2005 levantó y con creces al país, que se da el lujo de ser hoy la economía más sólida de la Unión Europea. La satisfacción del deber cumplido se dibuja en su rostro. Sé que está empezando a trabajar muy motivado, así que tomé esta oficina y trabajé en el mejor interés para nuestro país. Scholz además hace historia porque comandará por primera vez un gabinete paritario, igual número de hombres y mujeres, y sobre sus hombros queda el reto de enfrentar los coletazos de la pandemia por COVID y el de liderar la lucha contra el calentamiento global. Y 13 fallecidos dejó el accidente de un helicóptero en el sur de India, entre ellos el jefe de Estado Mayor del Ejército Indio, el general Bipin Rawat, y su esposa. Así lo informó la Fuerza Aérea de este país, que a través de un comunicado informó que la aeronave se estrelló en una zona boscosa a unos 10 kilómetros de la carretera más cercana. Además, la institución indicó que está llevando a cabo una investigación para determinar la causa del accidente y que varios heridos fueron trasladados a hospitales aledaños. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a toda la información deportiva, ya 7 de la noche, 27 minutos, y comenzamos rápidamente con lo que sucedió justamente entre Junior y Deportivo Pereira, porque el equipo de Barranquilla se acaba de meter en la pelea buscando el título del fútbol colombiano, un estadio metropolitano con tan solo 12.000 espectadores, pero los goles iban a llegar acá. Primero, minuto 23, adentro, Daniel Rosero para el 1-0 del Junior, que buscaba 3 puntos importantes. Una victoria vital para el equipo que dirige Arturo Reyes, un buen centro, y ni hablar del golpe de cabeza para el 1-0 y la apertura del marcador. Pereira con la ilusión también de hacer una buena presentación, que estaba difícil, sobre todo porque acá cambiaba todo, una falta dentro del área, capitalizada desde el punto blanco por Edwin Cetré, minuto 29, y el Yuyu ya ganaba 2-0. Después, groserísimo error del defensa, increíble, infantil. Se equivocan y aparece otra vez Edwin Cetré, minuto 63 para el 3-0 al Junior. Cali es líder con 7 puntos, le falta un partido. Junior 6 puntos, Nacional 2 unidades, los mismos que el Deportivo Pereira, lo que le da al Junior algo de esperanza para seguir ilusionado con llegar a la cima del fútbol colombiano. Pero bueno, hablemos de otro tema, sí, el tema de la semana. Luego de 5 días de controversia en la segunda división del fútbol colombiano, justamente Llaneros ha perdido protección para sus jugadores, o por lo menos es lo que pide, esto debido a las amenazas. De otro lado, nuevas historias de posibles amaños en el torneo han sido dadas a conocer por otros clubes del país. Han pasado 5 días y la marea no baja. Jugadores y cuerpo técnico se han manifestado, pero la polémica ha llegado a otro nivel. Hay amenazas de muerte contra Llaneros. Hemos presentado ante la Fiscalía General de la Nación acciones penales para que se investiguen las graves amenazas contra la vida de los jugadores. Asimismo, ante la Unidad Nacional de Protección y ante la Policía Nacional, hemos elevado solicitudes urgentes para que se proteja la vida de los mismos. Y piden mesura, pues apenas está iniciando la investigación para determinar si hubo o no amaño. Hemos sido notificados del auto de apertura de indagación preliminar. Estaremos prestos a atender los requerimientos y por parte del equipo jurídico a aportar la evidencia que está en nuestro poder, que demuestra que no existió corrupción. Pero siguen saliendo a la luz más historias de posibles amaños en la B, esta vez de boca del presidente del Cortuluá, Óscar Martán. Me llegó una información, un audio, porque lo tengo, donde dicen que los apostadores están felices porque la apuesta entre Real Cartagena y Cortuluá es altísima. O sea que Real Cartagena nos va a ganar porque han conseguido que un jugador de Cortuluá se haya torcido. Por el momento, la DIMAYOR ha comunicado fecha y hora para el primer partido de las finales del torneo entre Unión Magdalena y Cortuluá, que se jugará este sábado a las 3 de la tarde. Ya regresamos con más información en RTVC Noticias.
Desde el inicio de la pandemia se incrementaron en un 75% las llamadas a líneas de atención por violencia intrafamiliar. Que el tapabocas no oculte tu realidad. Denuncia. Línea 143. Personería de Bogotá. Guardianes de tus derechos. Logo de la Comisión de Regulación de Comunicaciones. Radio Nacional, RTVC Noticias y el Canal TRO se unen para llevarle a los colombianos el cubrimiento especial desde el Gran Santander. Nuestros equipos periodísticos se tomarán Bucaramanga y Cúcuta para escuchar a su gente y exaltar la belleza e importancia de los santandereanos. RTVC Noticias, Radio Nacional y Canal TRO, presentes en el Gran Santander. 9 de diciembre, Bucaramanga, y 10 de diciembre, Cúcuta. Emisiones Señal de la Mañana, Noticias del Mediodía, emisión central del Sistema Informativo. Síguelo también vía streaming, por Señal Colombia. Y un fuerte temblor se sintió hoy en la capital del país. 4.6 en la escala de Richter fue este temblor que se dio en Colombia. Definitivamente hay que estar muy atentos a esta información y por supuesto nosotros les llevaremos cualquier avance si es necesario. Por el momento los invitamos a que sigan conectados con la señal de Señal Colombia. Feliz noche para todos. Feliz noche. RTVC Noticias, emisión fin de semana. A continuación, Historia de la Vida. Este programa es para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia.